Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, paso acá adelante porque yo no tengo voz, como el tigre, como amigos. Me quedo sin voz, no puedo gritar. ¿Todo bien? Dios lo bendiga. 21 años. Le decía a los chicos que venía de San Miguel, que le llevé algo a Santi y venía por adentro emocionado, llorando de tantos recuerdos. 21 años, están en la juventud. Que Dios lo bendiga, sus matrimonios, la base de la iglesia, sus niños, el futuro, y a sus pastores, sus diáconos, a cada uno de ustedes. Qué lindo. ¿La están pasando bien en el aniversario? ¿La pasaron bien ayer? Bueno, qué bueno. No me voy a poder quedar hasta después a comer porque está el tema de la primaria, que pasa en la primaria a mi hija mayor, Juana, y la pasaron para el domingo, así que no voy a poder quedar, me voy a ir volando, pero es un privilegio poder estar con ustedes. El tema, que le pido perdón a Mario, porque cuando venía me acordé que se lo tenía que haber dado, pero va relacionado con el tema que tuvimos más, de ser luz. Hablaron un poco, ¿no? Del luz veremos la luz y lo que ocasiona la luz, ¿no? Y yo quisiera hablar en estos dos temas que nos van a tocar de ver más allá. Es un mensaje que hace rato no paro de hablar cuando tengo mis devocionales, de ir por esa tónica, porque estoy convencido que los cristianos tenemos el mensaje, somos el medio de ese mensaje, pero lo que tenemos que renovar es nuestra mirada. Nosotros tenemos que ser sal y luz en nuestro tiempo. Para nosotros nos tocó vivir en esta generación, no a otros. Y yo creo que tenemos que renovar nuestra mirada de cómo vemos a como oraba el tigre, a nuestro prójimo. Y yo te invito a que abra la Biblia en Juan 7. San Juan, capítulo 7. No Juan. Si no el Evangelio de San Juan, veía ahí una nena que tenía el Evangelio de Juan, ese, el que tenés ahí en el capítulo 7. Bien. Ese. ¿Saben que los versículos de la Biblia y los títulos de la Biblia no son inspirados? Un sacerdote, allá en el año 1300, Stephen Lepton se llamaba, dividió los versículos y los capítulos para que nosotros los podamos tener y hoy no vengamos a decir como le decía Aníbal, bueno, vamos a empezar por acá y nadie sepa por dónde es. Entonces dividimos en Isaías 53, pero siempre las cartas y los libros se leían de un mensaje, ¿no? Se decía así, de un mensaje, de un tirón. ¿Y por qué te digo que habla la Biblia? Comento esto, porque vamos a leer en el 53, este versículo tendría que ir en el versículo 8, o lo que vamos a leer en el 8 tendría que estar en el capítulo 7, pero es toda una continuación donde el Señor Jesús ya estaba decidido ir a Jerusalén, va a la fiesta de los tabernáculos, y en la fiesta de los tabernáculos los líderes religiosos de aquel momento dicen, el mundo se va tras él, hay que crucificarlo. Nadie lo puede detener. En esa fiesta de los tabernáculos conoce a Nicodemo, y Nicodemo dice, no podemos ir tras otro porque él tiene palabras de vida eterna. Nadie nos ha hablado así. Lo recriminaron la policía, dijeron, ¿por qué no lo pusieron preso? Porque nunca hemos oído hablar a alguien de esta manera. Termina esto, y vamos a ver lo que vamos a leer ahora. Y cada uno se fue a su casa. Pero acuérdense que el tema es ver más allá. Estoy convencido de que la iglesia empieza en qué libro? Hechos capítulo 3, 2, capítulo 3, el desarrollo de la iglesia ahí. Y cuando te enseñan y te dicen de la teología, de la iglesia, de la eclesiología, lo encuadramos en el libro de Hechos para adelante. Pero todo el Evangelio es algo que el Señor Jesús le está pegando a sus discípulos en la mente para lo que iba a vivir la iglesia. En Hechos capítulo 2 nace la iglesia, pero en los evangelios, ¿está la iglesia? Bueno, los teólogos dicen que está en el futuro. ¿Qué dijo el Señor a Pedro? Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Los cuales católicos piensan que Pedro fue el primer papa y que la iglesia católica es la iglesia del reino para exponer el mensaje.
El Señor habla en futuro en los evangelios. Pero los 3 años de ministerio del Señor Jesús es una constante de pegar en la mente a sus discípulos, en la mente, de lo que tenían que hacer. Nadie se detenía en la mujer que vamos a leer. El Señor se detuvo. Nadie se detenía en Saqueo, que es lo que vamos a leer después, que el Señor se detuvo. Nadie se detuvo con el endemoniado de Gadara, que el Señor se detuvo. Por eso el Señor le estaba pegando en la mente a sus discípulos, a los que después iban a trastocar el mundo, a los que después que nace la iglesia, en Hechos capítulo 3, ellos ven a un cojo que estaba tirado al templo de la hermosa y se pueden detener. ¿Y por qué se detiene Pedro y Juan? Porque habían aprendido del gran maestro que tenía que ver más allá. Cuando le traían a los niños, los discípulos tenían que aprender. Dejen a los niños venir. Cuando Bartimeo estaba gritando desde ahí, ten misericordia de mí, y la gente le decía, callate porque es el maestro, él le estaba pegando la mente a sus discípulos, por acá pasan las cosas. Y a él no le temblaba el pulso de detener la multitud e ir tras uno. Y los discípulos tuvieron que entender esto. Después de esa sanación del cojo, ya habían venido los 5.000, pero se genera tal revuelo por ese cojo que después se juntan las multitudes. Pedro aprovecha la oportunidad para predicar el evangelio, los mete presos y otra vez 5.000 se convierten. ¿Saben por qué? Porque la iglesia está llamada a ver más allá, a no quedarnos con los rótulos. Lo hablo en mi iglesia y me siento como en casa. Nunca en nuestra iglesia, tal vez nunca, no quiero ser negativo, voy a cambiar las palabras, ¿no? Me siento cómodo, pero tampoco para tanto. Entre gracias a nuestra iglesia alguien con pañuelo verde si nosotros no renovamos nuestra mirada. Tal vez nunca llegue a nuestra iglesia gente que diga yo fui abusado, yo tengo este problema de adicción, si nosotros no renovamos nuestra mirada. Y el Señor Jesús se detenía con aquellas personas que nosotros digamos paso cerrado. Por eso decimos que en su luz venimos la luz. Nosotros estamos llamados a ser luz y sal. Pero para eso, querida iglesia, con toda humildad el mensaje, que fue primero para mí, es que estamos llamados a renovar nuestra mirada. ¿Cómo miramos el prójimo? La agenda del Señor Jesús era muy cargada. A tal punto que dice este pasaje que cada uno se fue a su casa y él se fue al monte de los olivos. ¿A qué se fue? A tener intimidad. Judas lo traiciona y sabía que en el monte de los olivos él iba y oraba. ¿Y a qué fue? A pasar la noche y orar. Venía de la fiesta de los tabernáculos. Y dice, y por la mañana, su agenda cargada, dice que volvió al templo y todo el pueblo vino a él. ¿Y qué hacía el gran maestro? Sentado les enseñaba. Se ponía a la altura de ellos y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, siempre están los religiosos, y no hay que darle con un caño a los religiosos porque los religiosos también conviven con nosotros. Guillermo Tebano decía, ¿a qué perrito bueno o hermano le vamos a dar de comer? Bueno, ese perrito también convive con nosotros. Hay parte de la religiosidad que está buena, porque a veces las buenas conductas nos traen acá. Pero acá había un sentido religioso. Los fariseos habían iniciado su vida bien, pero la letra los fue matando y se volvieron una persona religiosa, eran el gestapo de la sociedad. Y trajeron a una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio. ¿Qué decía la ley si había adulterio? Sí, que había que apedrearla, pero antes, ¿qué decía? Que había que traer a los dos. Levítico, no lo vamos a ver por amor al tiempo, Levítico 20:10, Deuteronomio 22:22 decía la ley que si pasaba esto, los dos tenían que venir. Ahora esto también tira por tierra la mirada del Señor Jesús. En estos tiempos se está levantando la mirada del feminismo. Y hay como muchas cosas, que ojalá que ahora la mitad, pero yo concuerdo con el feminismo. Pero un montón de cosas no. Un montón de cosas no. Pero ¿qué es lo que dicen eso? Y nos ponen en el lugar de que la iglesia, ¿cómo mira a la mujer? Y ahí también nosotros tenemos que renovar nuestra mirada de qué trato le estamos dando a nuestras mujeres. Y qué trato y qué rol tiene la mujer en la iglesia.
Pero el Señor Jesús, cuando le pegan a la iglesia con esto, si hay alguien que levantó la imagen de la mujer, ¿quién fue? El Señor Jesús. ¿Quiénes fueron los primeros que lo vieron resucitado? Las mujeres. Fueron a la tumba. ¿Quiénes tuvieron el privilegio? Las mujeres. Junto a la cruz estaba su madre, y él se preocupa por ella. Y le dice a Juan, al discípulo amado, ve aquí tu madre. Y le dice al hijo, al discípulo amado, ve ahí tu hijo. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Dos veces dos mujeres, porque a veces nos confundimos que es el mismo pasaje. Dos mujeres enjuagaron con sus cabellos los pies del Señor Jesús. Y había un hombre. ¿Y qué le dijo? Simón, yo entré en tu casa. Desde que entré, esta mujer no ha parado de besarme tus pies. Y vos ni siquiera me recibiste. El Señor Jesús preponderaba a la mujer. La mujer, el ministerio de la mujer, en el ministerio del Señor Jesús cobraba mucha importancia. El Señor fue el primero que defiende y restablece y pone en el lugar en una sociedad donde vamos a ver después que la persona no valía nada. La dignidad de la persona en el Imperio Romano no valía nada. El Señor se detiene. Y ahora vamos a ver que se detiene en esta mujer. Dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Esto es lo que hacen los religiosos. Lo vamos a ver después. Tú, pues, ¿qué dices? Querían hacerle pisar el palito al Señor Jesús. Porque si el Señor Jesús decía, apedréela, ¿dónde está todo este amor que vos venías predicando durante 3 años? Y si Él decía, no la apedreen, ¿dónde está el maestro que dice que viene a cumplir la ley? Le querían hacer pisar el palito al Señor Jesús, en otras palabras. Le querían hacer esta emboscada, esta encrucijada, que hasta la cruz intentaron hacerlo. De hecho, como no encontraban cómo hacerlo, encontraron la forma de Judas, que en la noche, donde él se fue a orar, a las 9 de la mañana ya se crucificado, para que el pueblo no se cuenta lo que había pasado. Porque el Señor era una mirada que veía más allá. Y lo tuvieron que hacer de noche. A la mañana el pueblo se levantó y Jesús ya estaba crucificado. Pero esto hay que explicarlo. La mirada del Señor Jesús hay que explicarla. Él no escribe ningún libro. Él no tiene ningún ejército. Él capacita a 12 que cada uno de nosotros tal vez no hubiésemos entendido en eso. Pero él dio vuelta a toda una sociedad. ¿Y saben por qué dio vuelta a toda una sociedad? Porque él miraba más allá. Y en esa mirada más allá que tiene que entender que tenemos que aprender a ver nosotros. A ver más allá. ¿Y qué es lo que veía el Señor Jesús? Más esto decían tentándole para acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Todos se pelean hasta la octava para ver qué escribía el Señor Jesús. ¿Quieren que se lo diga? Sería re soberbio de mi parte. No sé lo que escribía. No sé. Lo que sí sabemos es que el Señor tenía una actitud. Que cuando los religiosos le vinieron a decir, le trajeron a esta mujer, tal vez semidesnuda, porque estaba en el mismo acto, el Señor muestra una conducta, una imagen corporal. Se pone a escribir en tierra. No sabemos qué es lo que escribió, pero en su mensaje corporal estaba dando un mensaje. Pero ellos, al oír esto, inclinándose, el 7 no tenemos, ¿no? Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, como insistían, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ellos. Y nuevamente, por segunda vez, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Me gustaría tener mucho más tiempo, pero entre otras cosas yo veo que acá el Señor no permitía que eso sea un espectáculo. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde más viejos, claro, porque la conciencia de los más viejos acusaba más, hasta los postreros. Y quedó solo Jesús. Muchos dicen que hasta los discípulos se fueron porque estaban por una piedra, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio.
Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, fuertes palabras que tienen mucho peso: ninguno, Señor. Y en esa palabra, Señor, lo está reconociendo como Señor y Salvador. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Yo quería simplemente ver en este pasaje, porque venía pensando en esto de ver más allá, y también en esto de 4 instancias, que a veces no, 4 instancias que el Señor nos podría, imagínense si hubiésemos quedado en esas instancias. Veo acá en este pasaje 4 instancias. Y la primera instancia es la del pecador ante otros pecadores. Miren si hubiésemos quedado en esa instancia, la de que tu pecado sea juzgado por otro pecador. Esta es la primera instancia que vemos acá. Hombres tratando de juzgar a una mujer. Y no hay caso más terrible que esto. Imagínense, por un momento, sé que es difícil imaginar algo que no pasó, pero que nuestro pecado hubiese sido juzgado por otro hombre o mujer. Acá estoy hablando en plano general. No hay cosa más terrible que el pecado haya sido juzgado por otro hombre. ¿Por qué? Porque el pecado ciega. ¿Se acuerdan la historia de David cuando se acuesta con Betsabé? ¿Cuánto tiempo estuvo ocultando el pecado? Aproximadamente 9 meses, hasta que nació el hijo y tuvo que morir. Y él, cuando se arrepiente, ¿qué dijo? Mientras callé, se envejecieron mis huesos de mi gemir todo el día, de día y noche. Ahora tuvo que venir el profeta Natán. Es una hermosa historia esa. Que como profeta hace algo distinto a todos los profetas. ¿Cómo le hizo dar cuenta el pecado a David? Con una historia. ¿Y qué historia le contó? Había un hombre que tenía muchos ganados. Pero había uno que tenía solo una corderita. Y este que tenía muchos, fue y le quitó a ese que tenía una sola. ¿Y saben qué hizo David? Lo que haríamos cada uno de nosotros. Por eso el Señor no nos deja en esta instancia de que nuestro pecado haya sido juzgado por otro hombre. ¿Qué hizo David? Hay que matar a ese hombre, hay que condenarlo. ¿Y Natán qué le dice? Creo que son 4 palabras. Tú eres aquel hombre. Y a David le cae la ficha. Tú eres aquel hombre. Pero como el pecado enseguece, él ya estaba condenado el pecado de los demás. Pero no estaba viendo la paz en su ojo. Qué triste que hubiese sido esto. El Señor agudizó los sentidos para ver los pecados de las personas. ¿Se acuerdan la historia del fariseo y el publicano? Dice que el fariseo estaba delante de todo, que el publicano estaba allá atrás de todo y se golpeaba el pecho y decía: pobre de mí, no soy digno de estar acá. Y el Señor le dijo: ese se volvió justificado a su casa antes que el fariseo. ¿Se acuerdan cuando estaban las ofrendas de la viuda? Y venían todos los ricos y tiraban toda su plata. Nosotros a veces actuamos con los nenes y actuamos y me imagino todos llevando toda su plata, tocando trompeta como hacían los fariseos. Pero dice que vieron una viuda, que el Señor vio más allá y le dijo a los discípulos: ven, esta mujer ha dado más que todos ellos. ¿Saben por qué? Porque ha dado de su corazón. ¿Saben por qué? Porque el Señor sabía ver más allá. Si bien era una condición del Señor por ser el Hijo de Dios, la Iglesia también está llamada a ver más allá, a renovar nuestra mirada. El pecado ante otros pecadores. Qué triste hubiese sido esto. Pero el Señor no nos deja en esa instancia. Pero ¿saben qué veo en este pasaje? También una otra instancia. Que nuestro pecado hubiese sido juzgado ante la ley. La ley no es mala, pero la ley viene a poner acá, a poner en luz. La ley nos dice que nosotros somos pecadores, pero la ley no puede ir más allá.
La ley en un punto se queda corta, porque te dice que sos pecador, pero no te redime. La ley no ofrece ninguna respuesta al pecador, solo te sentencia. Vuelvo a decir, no la estoy poniendo en un plano erróneo. La ley es buena, pero se pierde hasta cierto punto. Y al Señor lo vinieron a provocar y decirle, en la ley dice esto. Pero el Señor vino a cumplir la ley, no abrogó la ley, pero le vino a mostrar el sentido de la ley. Lo que los fariseos estaban olvidando, el sentido de la ley. Pero la tercera instancia que veo en este pasaje es el pecado ante tu conciencia. Otros hombres quisieron juzgar a una persona, le trajeron la ley, pero acá veo una tercera instancia. Miren si tu pecado hubiese sido solamente juzgado por tu conciencia. ¿Viste esas personas que dicen, yo duermo tranquila? Pues vaya a dormir tranquila. Yo acuesto, pongo la cabeza sobre la almohada y duermo tranquila. Que no se doble la lengua. ¿Sabes por qué? Porque la conciencia, como dice Pablo, es como un despertador, pero ese despertador se puede posponer. ¿Viste cuando vos decís 10 minutos más? Y a la conciencia la podemos cauterizar. Y a la conciencia la podemos adormecer. Y la conciencia se vuelve un callo, donde después la palabra no penetra. Un año David estuvo ocultando esto. Y el error de David venía antes. Y le dijeron, esa mujer es la esposa de Potifar, uno de tus generales, tráigamelo. Cuando se manda el pecado, ¿qué hace? Lo quiere mandar a llamar y lo manda a la guerra. Lo manda a llamar, le da presentes. Él dice, hasta en la guerra, ¿cómo me voy a quedar acá yo? Comiendo con vos. Segundo intento, lo emborracha y lo manda a dormir a la casa para disfrazar. No pasa nada. Tercer intento, manda a la frente de batalla. Porque eso es lo que hace el pecado, nos enseguece. El pecado nos enseguece. Pero nuestra conciencia puede estar tranquila. Ahí en el Edén se despertó la conciencia, la etapa de la conciencia, y tuvieron miedo. Se empezaron a tapar porque tuvieron miedo, porque el pecado les hizo despertar esa conciencia. A Judas, que su conciencia se había vuelto un callo, cuando lo ve crucificado y se entera lo que había pasado, quiere ir a devolver las monedas, ¿y qué pasa? Los religiosos de aquel momento no lo aceptaron, y va y se ahorca, porque la conciencia le jugó una mala pasada. En cambio, a Pedro, la conciencia de haberlo negado, hizo que llore amargamente, y que su vida cambie. Pero la conciencia la podemos trastocar, la podemos manipular cada uno de nosotros. Pero Él no nos deja en esto. La conciencia nos puede acusar. Es una extensión de la ley. La conciencia es algo hermoso que ha puesto en nosotros como un mecanismo, es una extensión de la ley. No es la voz del Espíritu Santo, no hay que confundirla, pero nuestra conciencia juega una pasada muchas veces. Pero el Señor no nos deja en manos de esta instancia. ¿Saben por qué? Porque se puede manipular. Entonces, ¿el pecado ante otros pecadores? No. ¿El pecado ante la ley? No. Se queda corta esa fecha. Te dice que sos pecador, pero no te redime. ¿El pecado ante la conciencia? No. El Señor dice que vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Déjame hablar rápidamente de esta última instancia. Tu pecado, mi pecado, frente a Cristo. Miren, hay un error hoy, en la actualidad, de preponderar mucho un atributo de Dios por encima de otros. Hoy el péndulo está yendo a comprar el amor de Dios. Está bueno. Pero no nos olvidemos que Dios es amor, pero Dios también es justo. Y cuando la iglesia se va para un lado y para el otro, cometemos errores. Nunca hay que resaltar un atributo o una perfección de Dios más que la otra. Dios es amor,
pero Dios es justo. Y yo siempre me pregunto esto, ¿cómo el Señor, en esta instancia, que es la que Él pensó, cómo no pudo comprometer su justicia perdonándome a mí que soy pecador? ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo el Señor perdonó a esta mujer que evidentemente estaba en el acto mismo de adulterio? ¿Cómo la perdonó? Y no comprometió su justicia. ¿Querés ver la clave? La clave está en 2 Corintios 5:21. Termino con esto. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, ¿saben que las tinieblas en la cruz no fueron una alegoría? En pleno luz del día, a las 3 de la tarde, cuando estaban crucificando al Señor Jesús, se hizo de noche. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Yo no entiendo cómo no se cayó el cielo abajo. El Señor Jesús en la cruz estaba cargando tu pecado y el mío. El Señor Jesús en la cruz, tiempo después, ejecutó el perdón que le había dado a esta mujer días anteriores. ¿Sabes por qué? Porque el justo debería pagar por los injustos. Él debía morir en la cruz porque tenía que ser maldito, como lo leía Aníbal en Isaías 53. Y verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Le costó, pero la obra que le dio el Padre la había terminado hasta el final. Y acá dice que al que no conoció pecado, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice la cruz. Y es una terrible frase que nunca vamos a poder llegar al final, hasta el hueso de esa frase. ¿Saben por qué? ¿Cómo Dios puede estar desamparando a Dios? ¿Cómo el Padre va a estar desamparando al Hijo de Dios? El que estaba muriendo en la cruz era el Hijo de Dios. 100% Dios, pero 100% hombre. Y ahí está lo que a mí me encanta, cómo lo explica Samuel Pérez. ¿Cómo puede ser que Dios esté desamparando a Dios? Dios no se puede desamparar a mí. Y Samuel dice, él en la cruz le estaba dando la espalda al Hijo para abrazar de gozo. El desamparo del Padre al Hijo fue que le tuvo que dar la espalda porque Dios no podía estar en contacto con el pecado, pero cuando le dio la espalda al Hijo, estaba abrazando a vos y a mí, que éramos pecadores. Porque era necesario que el justo muera por los injustos. Porque era necesario que una persona sin pecado muera. Y la única persona que calificaba para morir en la cruz era el Hijo de Dios. Tenía que ser 100% Dios. Y sin pecado, y 100% hombre. Por eso Jesús es humano. Y el Señor nos enseña eso, a ver más allá. Por eso lo vamos a ver en el otro tema. Pero acá en la serie que estamos haciendo memoria de Él, el Señor Jesús no nos dejó hasta en esta instancia de otros pecadores. No nos dejó la instancia ante la ley y ante tu propia conciencia. El Señor vino a ocupar tu lugar en la cruz. Yo muchas veces me gustaría que se pinte ese cuadro y pintarme yo, que estaba tirado ahí, porque yo estoy acá adelante y es circunstancial. Pues yo soy tan el más pecador que esa mujer que estaba ahí. Pero el Señor me redime. El Señor me dice, como le dijo a esa mujer, el día después voy a ocupar tu pecado en la cruz. Y le dice el otro atributo, vete. Ese vete no es de despacharla de ironía, Ese vete es de cuidado. Esa mujer estaba haciendo un espectáculo para los religiosos y para la multitud. Imagínate a esa mujer semidesnuda y el Señor la despacha, pero la despacha con amor y dice, vete, ya se acabó el espectáculo de los religiosos. Pero vete, redimida, pero no peques más, que tu vida cambie. Eso es lo que el Señor nos llama a cada uno de nosotros. Y eso es lo que el Señor nos dice esta mañana. Mi pecado, a veces lo cantamos y pensamos, fue gratuito, pero le costó la vida del Señor Jesús. Le costó el desamparo del Padre. Le costó ocupar tu lugar y mi lugar.
le costó cargar tu pecado, pasado, presente y futuro que vas a cometer, el Señor ya lo cargó la cruz. Por eso me encantó la canción que decíamos. Tú no me juzgas por mi pasado. Tú me aceptas tal como soy. Por eso le decimos, tomar mi vida como vasijas. Para mostrar tu gloria en mí. El Señor bajó a lo más bajo que fue la cruz, para que a partir de ahí toda cadena tuya y mía sea sobre ti. El Señor no te quiere dejar tirado. El Señor vino a que vos tengas esta instancia, que Él te puede juzgar, no una persona. Tu propia conciencia puede llegar hasta cierto punto. La ley puede llegar hasta cierto punto, pero el Señor te dice, tu pecado lo cargué yo en la cruz. Deja de reclamarte la salida del pasado. Deja de condenarte. Deja de hacer lo que estás haciendo y venir a los abrazos del Padre, que no te juzga. Él te quiere recibir como estás. Esa mujer, que la habían encontrado en el mismo acto adulterando, se fue redimida, perdonada con un desafío, de que se vaya y que no peque más. En esta mañana vamos a hacer memoria de aquel que día después de que tuvo ese encuentro con esa mujer fue y cargó todo el día. Que podamos hacer memoria de este pan y de esta copa, pensando que esas tinieblas fueron reales, porque él estaba cargando mi pecado. Cargando mi pecado, que a veces que me tapé, a veces que hice esto, que hice lo otro. Mirá, querido, yo no conozco, pero hay gente nueva. No hay pecado tan chico que Dios pase por alto. Él lo cargó en las espaldas y en el cuerpo del Señor que puso la cruz por vos. Pero también te digo, porque la cena para mí es la reunión que más predica de todos. Él en la cruz cargó tu pecado. Y no hay pecado tan grande que tampoco Él pueda perdonar. Cada pecado chiquito que nosotros pensamos que es chiquito, eso contó la cruz del Señor Jesús. Pero también te digo lo otro, porque vos decís, si estás en esta mañana, decís, no, pero yo cometí tal pecado, yo cometí tal pecado. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Dios te quiere perdonar. El tema es que vos empieces a ver más allá, porque el Señor vio más allá en vos y te quiere perdonar, y te quiere utilizar. Pero el tema es que vos empieces a renovar tu mirada. Y en este mensaje es una renovada mirada de vos, de lo que costó tu vida la cruz del Señor Jesús. El segundo mensaje va a ser un desafío de mirar la mirada más allá, porque el desafío está afuera, no acá adentro. Pero que en esta manera podamos hacer memoria de Él, de lo que le costamos. La vida del Hijo. Que lo bendiga.